es, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa dentro de la cabeza de un auditor? Parece que un auditor no se mide si es bueno, malo, regular por el número de no conformidades que está dejando, sino se mide por qué tanto el hallazgo demás impacta a la organización de manera positiva. Entonces, yo les comento más o menos qué es lo que pasa dentro de la cabeza de un auditor. Yo lo he visto de esta manera. Bien, honestamente. No es, digo, no es propiamente que esto sea el registro total de la auditoría. Más que nada es cómo pensamos nosotros los auditores. Eh, Todo esto está basado en las técnicas tradicionales de auditoría. ¿Qué, ¿Qué es la entrevista? ¿Qué es la observación? ¿Qué es la documentación a la documentación? Entonces aquí yo lo estructuro. ¿Qué preguntar? ¿Qué observar? ¿Qué documentos revisar? También, ¿qué previsión de la auditoría tengo que tomar? Y basado en qué, la declaración de la conformidad. Entonces vamos a visualizar esto que son como preguntas que normalmente uno trae. Puede ser, digo, que estas las pudieran hacer y trasladarlas a su lista de verificación, pero más que nada son como las preguntas que están derivadas de los debes de la norma. Entonces empezamos requisito 4.1, igual para cuando les toque auditar, pues puedan preguntar, primeramente, ¿cuándo fue definido y actualizado el contexto de la organización? Lo que está aquí, pues es como la nota del qué te contesta el auditado. En este caso, noviembre del 2025. ¿Cuál fue el método para determinar y actualizar el contexto de la organización? Ya que es lo que nos contestan, lluvia de ideas para actualizar el análisis FODA. Siguiente, ¿cuáles son los resultados previstos de la organización para implementar el sistema de gestión? Y aquí pongo una cuestión, no se han considerado. Aquí lo subrayamos. ¿Cómo se le da seguimiento a las cuestiones determinadas en el contexto? Ya me contestan, es la entrada del análisis de riesgos, se evalúa el riesgo y se planifica acciones, los resultados de las acciones se revisan mensualmente. Temas asociados a la enmienda en cambio climático. Conoce los efectos del cambio climático en la cadena de suministro. Conoce los efectos del cambio climático en sus clientes. Conoce los efectos del cambio climático en sus instalaciones, sus procesos administrativos y productivos. Conoce el marco legal asociado al cambio climático. Cuenta con algún compromiso con sus partes interesadas sobre el cambio climático. ¿No? Digo, son como preguntas base para este requisito 4.1. Ahora, como previsión, ¿qué tengo que observar? Tengo que observar el documento, observar o analizar si el análisis de contexto está actualizado considerando la enmienda sobre cambio climático. Si el contexto es suficientemente amplio y detallado a la complejidad de la organización. Tengo que observar si las personas que me responden son competentes al respecto. Tengo que observar a los líderes de proceso que consideren estas cuestiones en su planificación del proceso. Ahora, ¿qué documentos tengo que revisar? Y ahí es donde entra si me los presentas al momento de la auditoría o me los presentas anteriormente, ¿no? Antecedente de la organización, yo reviso, que les comentaba, se revisa página web, redes sociales, una presentación comercial. Si hay o sea, si es una empresa, por ejemplo, de un ingenio azucarero el que estás auditando, bueno, pues vamos a la Cámara Nacional de la Industria del Azúcar a ver qué temas hay al respecto, ¿no? Revisamos si aplica alguna normatividad en específico, cuál es lo que tenemos. ¿Qué tengo que revisar? Ya sé que hay un plan estratégico, ya sé que hay un FODA, pues tengo que establecer una actualización, tiene que ver ese tema de que se basa también en guías del sector de negocio.
¿Qué previsiones debo de tomar antes de la auditoría? Empezar a establecer cómo aplica este sector de negocio, normatividad específica que se pudiera establecer, ajá, normatividad nueva, por ejemplo, está si les funciona, no les funciona para ellos, el tema de la nueva reforma al sector eléctrico, como lo que pasó acá, algo que me acaba de pasar, si se consideran los temas sociales, digo, probablemente sea bloqueos en la caseta. Probablemente sea un tema de que tenga justificación, a las personas tengan bases al respecto, pero este tipo de acciones pues lastiman y dañan a millones de personas, dañan economías o demás. Y el tema que va en esta situación es que ya eso ya llegó para quedarse. Ya ante cosas justificadas o no justificadas, se toma esta situación de bloqueos. Esto es muy común, mucho de una auditoría acá en Ciudad de México, pues tenemos que visualizar esa parte. Empezar a construir, no más que nada, construir. Y bueno, aquí vemos la declaración de la conformidad. Aquí viene esta parte. ¿Qué estás observando? ¿Qué hallazgos? ¿Qué estás mostrando? Yo aquí visualizo, no se han considerado cuestiones internas que afectan al sistema de gestión. Por ejemplo, todo lo que me han visualizado son temas externos que nos pide la norma, considera cuestiones internas y cuestiones externas. No, como ejemplo, la rotación de personal, los riesgos psicosociales. No se ha actualizado el contexto por las modificaciones en lo que es el tema del teletrabajo, la subcontratación, los temas sociales. Y de esto no me consideraron nada, por eso no han nada, porque no lo tiene, se coloca aquí, no hay ninguna consideración hacia los cambios, hacia los efectos del cambio climático. Esos son los hallazgos. ¿Qué evidencia tenemos? Anotamos el documento, clave, revisión del documento, anotamos el nombre de las personas que entrevistaste, el cargo. En algunas ocasiones, si observas algo, pues anotas el lugar y hora del recorrido, los observadores. Pongo en otro tema, el tema de fotografías o videos. Normalmente en una auditoría el auditor no las toma, las fotos, las toma el guía, el acompañante, les pides que tome la foto, probablemente no te la compartan, pero eso te ayuda a justificar cuando empiecen a decirte, no estoy de acuerdo, ingeniero, bla, bla, ¿de dónde se lo saca? Bueno, tal persona a tal hora se tomó una foto donde se evidencia esa situación. Entonces, esto es como, por ejemplo, lo que pasa dentro de la cabeza de los auditores. A medida que esto está revisando, tú describes qué vas encontrando como hallazgo, en este caso un hallazgo, lo que te hace falta y qué evidencias estás estableciendo. Entonces, este es un pequeño ejemplo y si les preguntaría, tuvieran alguna pregunta sobre esto, digo, esta es como lo que nosotros andamos pensando, nosotros como auditores. Cuéntenme, ¿qué les parece? Profe, pero por ejemplo, viendo todo esto que nos comenta, o sea, nosotros hicimos un checklist en donde Ujú. ya venían con pues ciertas preguntas determinadas, ¿no? No son
tantas como las que veo en su documento. Entonces, si nosotros iniciamos con una de, no sé, cómo determinaron los riesgos, ¿no? No sé, y de ahí van saliendo más y más preguntas. Esas las debemos de tener Las anotadas puedes ir y registrando, entregar, sí. y las debemos de entregar en nuestro reporte. Acuérdense que eso es uno de los entregables, las listas de trabajo, No, ¿no? me refiero a esas nuevas otras preguntas que Sí. surjan durante ok. Ujú. Por ejemplo, en su caso, vamos a poner parte como algunas preguntas que haríamos. Pero nuevamente, comparto. Ujú. ¿Se acuerdan del plan de auditoría que veíamos la vez anterior? Estamos para estableciendo la auditoría del proceso de producción, quiénes lo van a defender, quiénes son los horarios, los auditores. Y les colocaba acá cuáles son los criterios que vamos a auditar. Lo que les he comentado. Todo proceso debe tener mapa de tortuga, riesgos y oportunidades, aspectos, cómo contribuye a los requisitos legales, cómo contribuye al seguimiento y medición, y lo que veíamos antes se lo puse, de los entregables del, del sistema de gestión, que son los instructivos, los planes de calidad, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que vamos a auditar. Entonces, lo tomamos. Se esperaría que en su plan de auditoría pues tuvieran cada uno de estos temas, ¿no? Como los elementos a auditar, ¿no? Ahí estamos definiendo la parte del alcance. Entonces, su, su lista digo, no es tan complicado como ustedes pudieran pensar. Aquí lo están viendo. Estamos trasladando de el proceso de producción los puntos que vamos a auditar. Digo, efectos de esta auditoría, esto es lo que es el alcance. Acuérdense, cada auditoría, inclusive auditorías reales, tienen su alcance específico. Estos son los puntos que mi auditor líder me pidió que yo visualizara, ¿no? Entonces, empiezo, ¿no? Con lo del mapa de tortuga, las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son
¿Cuáles son tus entradas? ¿Cuáles son tus salidas? Que sabes que estamos evaluando el mapa de tortuga. ¿Cuáles son, como lo veíamos, los compromisos con partes interesadas que tiene el proceso? ¿Cuáles son los recursos humanos que requiere el proceso? ¿Cuáles son los recursos, las competencias mínimas que requiere el proceso? ¿Cuáles son los indicadores que tiene establecido el proceso? Pues sabemos todo lo que implica un mapa de tortuga, pues es ahí lo que ahí va estableciendo. Ahora, vamos a auditar el tema de riesgos. Realmente aquí yo haría una consideración acá. ¿Qué documento o documentos te están presentando? A veces te pueden presentar uno o varios documentos. Obviamente es el documento, se anota la clave, se anota la fecha de revisión. En el tema de riesgos y oportunidades, ¿qué sería lo mínimo que se estaría estableciendo? Pues ya ustedes lo han visto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos asociados? ¿Qué es lo que nos pide esta parte? ¿Cuáles son tus riesgos en relación a la mano de obra? ¿Cuáles son tus riesgos asociados hacia la materia prima? ¿Cuáles son tus riesgos asociados hacia la medición? ¿Cuáles son tus riesgos asociados hacia el medio ambiente? ¿Cuáles son los riesgos asociados hacia la supervisión, el management? Entonces, ahí vemos esta parte y obviamente tú estarías anotando qué ha establecido la organización, o sea, qué establece y qué nos pide la norma. ¿Qué establece la organización? ¿Cuál es el grado de riesgo que tiene? ¿Y cuáles son las acciones o controles que ha establecido al respecto? Eso es lo que se estaría estableciendo. También, otra de las cosas que nos pide la norma, por eso un auditor ya conoce las normas, determinar riesgos y oportunidades, obviamente. Esto sigue siendo, digo, es una cuestión muy importante. Documentos, clave, revisión. O sea, de cada uno de estos estaríamos visualizando esta parte. También la norma nos pide abordar cómo se da seguimiento a los riesgos, cómo se evalúa la eficacia de las acciones. Entonces sería como la base o las preguntas típicas que se harían. Ahora, nuevamente, aspectos ambientales. Lo primero es el documento. En aspectos ambientales, ¿qué es lo que nos estás estableciendo? ¿Qué aspectos ambientales tienes hacia, lo hemos visto, hacia residuos, hacia agua residual, hacia agua potable, en fin,
O sea, como les digo, no se trata de copiar lo que te esté mostrando, es cuestionarlo. Y cuestionamos esto porque conocemos la norma. También cuestionamos, aparte de todo esto, seguirían todos los aspectos ambientales. Cuestionamos la parte de cómo aborda el tema de cómo se aborda lo del ciclo de vida. Una de las preguntas por ahí que me hacían es muy buena. Cómo se planifican estas acciones ambientales en el proceso productivo? ¿No? ¿No? Sería como la cuestión básica que yo preguntaría al respecto. Y ustedes pueden tomar más información o más preguntas. Yo estoy mandando lo mínimo que yo haría en el formato o demás, en el checklist. En el tema de peligros, ¿cuáles son los peligros físicos, los peligros químicos, los biológicos, los psicosociales, los ergonómicos, que, a los cuales se está trabajando? Obviamente, pues igual, documento, la pregunta aquí, más bien, el registro de qué documento, clave, revisión estás viendo, la planificación de, de acciones de seguridad y salud en el trabajo en el proceso productivo. En el tema de documentos, requerimientos legales, lo primero, ¿qué documentos más estás estableciendo en tu matriz de requerimientos legales? Los requerimientos legales, como la habíamos visualizado, cuáles están asociados al producto, cuáles le aplicarían al proceso. Acuérdense que aquí es al proceso específico en temas ambientales, en temas de seguridad y salud en el trabajo, en temas de otros requisitos. Nuevamente, cómo se planifican las acciones dentro del proceso productivo. En el tema de seguimiento y medición del proceso, igual, ¿cuál es lo que se le cuestiona? Lo primero, ¿qué documento, clave, revisión estás teniendo? Aquí. ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se recopila la información? ¿Cómo se analiza la información? ¿Cuáles son los criterios de eficacia del proceso? Sería como lo que yo preguntara. Ahora, digo, son de los temas, digo, estos puntos serían como globales en cada uno de los procesos, sería como lo mínimo esperado. Como por ahí decías, Esther, me parece que lo que comentaba, y puedo hacer más preguntas, obvio, puedes nutrir más preguntas, obviamente esos se las sumas a tus checklists. Entonces, de esta parte del requisito de este tema, acuérdense, esto viene de nuestro plan de auditoría que lo estamos tomando de los entregables que tenemos que cumplir. Esto se vuelve muy fácil de estructurar.
porque ya está muy dirigido a una norma. Me faltó decirles mientras busco esta parte, el chisme de la semana. Esta semana, el lunes, mientras estábamos de día festivo acá en México, el Comité 276 de ISO publicó el borrador final de la, de la norma ISO 14001-2026. Y ustedes pueden ver en redes sociales que sigue ganando más temas e infodemia acerca de la 9001-2026, pero va a salir primero la 14001-2026. Y bueno, es como el chisme de la semana. Entonces, aquí es muy sencilla las preguntas porque ya está muy segmentado de dónde lo estamos tomando. Entonces, nuevamente lo mismo. ¿Y qué es lo que nos pide la norma en ese requisito? Nos pide cómo se aborda el control de la producción y de la provisión del servicio. Digo, la norma nos habla del 8.1 al 851 al 856, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se aborda? ¿Mm? El 8.5.1, que en este caso es control de la producción del servicio. ¿Sí? Y ya, la empresa te dirá cómo está abordando el 85.1. Ya vas, cómo se aborda, ¿no? Hasta la norma llega al 8.5.6. ¿No? Eso es lo que tú estarías cuestionando al respecto. Sí. O sea, del 8.5.1 al 8.6, viene este punto. Y que es muy sencillo. ¿Cómo se aborda el 8, la liberación? ¿Cómo se aborda el requisito 8.6 de la norma? Y bueno, y aquí digo, se pueden sumar analizando la norma, pues alguna otra pregunta asociada al propio contenido de la norma, que son estos dos puntos. ¿Cómo se genera la evidencia de la conformidad de los criterios de aceptación? ¿Cómo se hace la trazabilidad de las personas autorizadas al respecto? Son puntos que el procedimiento debería de contemplar, porque está referenciado en la norma. Lo preparamos en nuestro checklist y se lo entrevistamos. Y así, del producto no conforme, igual, lo mismo y lo cerramos. Entonces, para efectos de este ejercicio, de esta auditoría, su primer elemento, sí esperaría que mínimo, le digo, para mínimo.
Y obviamente, para todos los demás, pues lo que vayamos estableciendo desde nuestro programa de auditoría. Entonces, esto es como la parte que les quería mostrar respecto a cómo, hasta dónde llegaría. O sea, hicieron muy buena esa pregunta, ¿hasta dónde llegar? Pues hasta los efectos que son del entregable, lo normativo, van a preparar preguntas. Estas serían como las mínimas preguntas, pudieran sumarle más preguntas, sí, sí, podrían ampliarlo más, pero la declaración de la conformidad será, en relación a lo que nos esté presentando nuestro, nuestro auditado. Entonces, duda, pregunta, comentario. De mi parte, no, profesor. Creo que no, profe. O sea, bueno, digo, esa era la última parte que yo les quería mostrar respecto a a esta parte de estamos recopilando la información y viene lo otro, que es establecer el hallazgo de auditoría. Ok, pues cuando declaramos, cuando te presenta la información y está alineado, pues adelante, se le da palomita, cumplimiento. Pero ¿qué pasa cuando toca analizar la información? Ya la parte final, ya es lo final, establecer los hallazgos de la auditoría. Esto se divide, básicamente un hallazgo de auditoría en tres elementos. Primero, ¿cuál es el criterio donde has visto el incumplimiento? ¿Cuál es, cuál es la no conformidad? ¿Y cuál es la evidencia que tú tienes? Entonces, vamos a suponer un hallazgo en el tema de aspectos ambientales, ¿no? Del proceso. Este proceso de producción, nos vamos, aquí es el criterio, al criterio. Y así le ponemos, ¿cuál es el criterio de esta no conformidad?
La ISO 14001 en la versión 2015. Otro es el requerimiento del SGI. Entenderán que aquí son los entregables. Lo que sí siempre nos van a cuestionar es qué punto de la norma está en incumplimiento. Si nos toca establecer esa parte. Entonces yo voy a tomar como ejemplo. Muy sencillo. Requerimiento de la norma. Ay, esta norma ni existe, la 2014. La norma nos habla del requisito 6.1, aspectos ambientales. Veamos. Y aquí señalo este incumplimiento. De este otro entregable, que los requerimientos del sistema de gestión. Pensé que la norma, el requerimiento entregable era el procedimiento y la matriz del proceso. ¿Cuál es lo que se señala? Pues es el incumplimiento. La gestión de aspectos ambientales del proceso de producción no ha considerado no ha considerado las condiciones anormales y de emergencia. Ese es nuestro hallazgo. Un hallazgo a medida de que puedas relacionar tu declaración con el requisito ahí establecido, pues ya tenemos el tema. ¿Cuál es la evidencia? Lo puede establecer el procedimiento de gestión de aspectos ambientales, código, coma, revisión. Considera en el requisito 4.2, por ejemplo, la determinación de aspectos ambientales. Sin embargo, solo se hace referencia a escenarios en condición normal. Esa es una evidencia. Otra evidencia, la matriz del proceso de producción actualizada en tal fecha considera 5 aspectos ambientales, todos en condición normal. Entonces,
este sería como básicamente el planteado, cómo se plantea una no conformidad. 3 puntos. Criterio. ¿Qué criterio estás evaluando? O sea, ¿qué criterio ya te ha demostrado que hay un incumplimiento? Puedes, digo, aquí estamos hasta copiando el requerimiento de la norma, pero acuérdense que los criterios también, en este caso, son, pues, estamos hablando de los que apliquen la norma 9.14.45, algún requisito, e inclusive algún requisito legal ya en específico también se puede citar, ¿no? Entonces ahí es la parte final de esto, de esta intención, de esta charla, llegar a cómo poder establecer, trasladar una no conformidad. Bien. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. Sí, ahorita que termine la clase, les paso a los líderes este archivito. ¿Qué más? Cuéntenme. Bueno, yo tengo una pequeña duda. Ujú. Bueno, en dado caso de que no se presente como una no conformidad, que sería más o menos como una observación, así se plantearía. Una observación no hace referencia a toda esta estructura. Esta estructura es para no conformidad. Simplemente se deja una observación. Sí, cierto. Lo confundía con una oportunidad de mejora, ¿no? Bueno, es buen punto. Vamos a plantear una observación. Mm, Plantear una no hacia la ISO 45000, una observación. A ver, tú dime en qué punto, qué requisito de la norma te gustaría que redactáramos una observación Mm, de la en el 45001. 4.1, en la 45.001 podría ser de su procedimiento de riesgos en el trabajo. De peligros, relación de riesgos en el trabajo. El tema de una observación nos varía un poquito nada más porque establecemos el criterio y la observación, nada más, ¿no? O la desviación. ¿No? Mm, mm, mm.
Ok. El procedimiento de identificación de peligros evaluación de riesgos de seguridad y salud en el trabajo no considera el bullying como un factor que detone riesgos hacia la seguridad. Y bueno, tú me podrías decir, oye, pero ¿por qué no dejas el hallazgo como una no conformidad? ¿Por qué? Porque puede ser, digo, esto que voy a colocar con otro color, ya no es necesario colocarse obligatoriamente. Lo puedes, es más un tema interno, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú me preguntas, si tú fueras el auditor de apoyo y yo te dijera, voy a dejar una oportuna observación porque no, el tema del bullying no se ha considerado. Oye, ¿por qué no documentas con una no conformidad? Ah, no lo documento con una no conformidad, pues porque en los resultados de la norma oficial mexicana de implementar la norma oficial mexicana 035 STPS 2018, todos los factores de riesgo son bajos. ¿Qué más tengo? Que en la entrevista al personal nadie refirió el tema de bullying. La empresa tiene una política de cero tolerancia al bullying. Digo, esta parte, pues no la voy a anotar en el informe, ¿no? Pero esto, pues vendrá obvio en nuestra lista de verificación. Cuando estemos auditando, ahí aparecerá toda esta información en nuestra lista de verificación y por eso nos sirve para justificar porque en este caso no es una no conformidad, sino es una desviación. No está impactando temas que esta desviación no impacta al respecto. Esta ausencia no impacta. Entonces, ese es como un ejemplo como yo lo redactaría. Ok, profesor, muchas gracias. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Entonces, pues se van a divertir mucho en su ejercicio de auditoría. Yo voy a estar al pendiente del celular, si hubiera el día de mañana, el día viernes, el día sábado, alguna duda de último momento,
ya saben el camino, se la hacen llegar a su auditor líder la publica en el grupo. Acuérdense que no contesto mensajes personales. El foro oficial es el grupo de líderes. Ahí colocan la duda, yo ahí la respondo. Y bueno, lo último de este módulo y de este ejercicio, pues va a ser las lecciones aprendidas. Creo que el día podríamos andar haciendo. Y creo que el día miércoles de la próxima semana, únicamente con los responsables de los líderes responsables, a eso de las 9 de la noche, haremos el ejercicio de las lecciones aprendidas, las últimas dudas ya sobre la parte final, ¿no? Entonces, ya todos los que ya no voy a ver en este módulo, disfruten su ejercicio, pónganle ganas, vean, disfruten lo que es hacer una auditoría, recibir una auditoría, el nervio, el estrés. Hágalo, no peleen, al final de cuentas todo es para que mejore su sistema de gestión. Si hay una no conformidad y esta está justificada, pues se atiende se cierra el tema. ¿Okay? A los que son representantes o líderes, a los dos por lo menos esperaría que uno de ustedes estuviera, digo, el miércoles 9 de la noche para el último ejercicio, o el último tema, que sería como las lecciones aprendidas de este evento. Muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, a todas. Disfruten su ejercicio. Y bueno, si algún día me ven en alguna central de autobuses, en algún aeropuerto o demás, pues salúdenme, por favor. Abigail, ¿sí? ¿Quieres comentar algo? Ya por último, profe, en la lección del miércoles podemos estar los dos, el líder y el representante del equipo. Pueden estar los dos, sí. Ok, súper. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Listos. Pues bueno, pues muy buenas noches, descansen, no se desvelen. Gracias, profe, que descansen. Gracias, Gracias, profe. hasta luego. Excelente clases. Gracias. Gracias, profe.